una bestia de hierro y vapor, despertando en medio de un país salvaje, dividido por montañas imponentes y desiertos interminables. Una máquina colosal que prometía traer el futuro a rincones donde el tiempo parecía haberse detenido por siglos. Todo comenzó como un sueño imposible, la idea casi delirante de un grupo de visionarios dispuestos a arriesgar sus fortunas y hasta su vida para unir a una nación fragmentada. Hubo traiciones corporativas, quiebras financieras, sangre derramada y una revolución que lo cambiaría todo. Esta no es solo una historia de metales, tuercas y rieles. Es la epopeya de cómo se forjó un imperio sobre ruedas que transformó el destino de millones de personas. ¿Qué pasó con ese gigante invencible? Acompáñame a descubrir el ascenso, la caída y la sorprendente resurrección del coloso de acero. Para entender la magnitud de esta hazaña, quiero que te transportes a mediados del siglo XIX. Visualiza un territorio vasto, indomable, donde viajar desde la costa del Golfo hasta el corazón de la capital no solo era una odisea agotadora, sino una verdadera sentencia de muerte. Los caminos eran apenas senderos de tierra devorados por la maleza, acechados por bandidos despiadados y castigados por un clima implacable. En este escenario casi salvaje, un puñado de mentes audaces tuvo una idea que la mayoría de la gente tachó de locura absoluta: construir una serpiente de acero que lograra atravesar la espesa selva, escalar montañas vertiginosas y cruzar barrancos que parecían no tener fondo, uniendo finalmente al puerto de Veracruz con la Ciudad de México. En el año de 1837, el gobierno otorgó la primera concesión para hacer realidad esta locura. Pero el camino hacia la gloria siempre está pavimentado de fracasos brutales. Imagina la frustración de aquellos primeros emprendedores. Perdían fortunas enteras de la noche a la mañana. Sus empresas quebraban una tras otra, y las constantes guerras internas del país paralizaban cualquier avance. Era como si la tierra misma se resistiera a ser conquistada. Los ingenieros se enfrentaban a paredes de roca sólida que destrozaban sus herramientas, y las enfermedades diezmaban a los trabajadores en los campamentos húmedos. La desesperanza era abrumadora. Pero los verdaderos líderes, los que cambian la historia, no conocen la palabra rendición. Con picos, palas, dinamita y una voluntad inquebrantable, hombres de manos curtidas abrieron paso a la modernidad a fuerza de pura sangre y sudor. Cada metro de riel que lograban colocar era un triunfo absoluto sobre la fuerza de la naturaleza y sobre el escepticismo de toda una nación. Finalmente, la tenacidad dio sus frutos. En el año de 1873, el presidente Sebastián Lerdo de Tejada inauguró oficialmente esa primera gran línea. Cierra los ojos y siente el momento. El rugido ensordecedor de la locomotora por primera vez. El olor a carbón quemado inundando el aire. El humo negro elevándose victorioso hacia el cielo. Y el asombro absoluto en los rostros de miles de personas que jamás habían visto una máquina tan imponente. El viaje, que antes tomaba semanas de agonía, ahora se hacía en una fracción del tiempo. Ese tren transportaba mucho más que pasajeros. Llevaba consigo la promesa de un futuro brillante y el inicio de un imperio. Sin embargo, el gigante apenas estaba abriendo los ojos, y lo que vendría después superaría hasta las fantasías más salvajes de aquellos pioneros. ¿Estás preparado para ver cómo esta chispa de innovación incendió al país entero? Con esa primera línea funcionando, el hambre de expansión se volvió insaciable. Entramos ahora en una nueva era, dominada por una figura que entendió que el poder y la riqueza de una nación viajaban a la velocidad del vapor. A partir del año de 1876, bajo el mandato de Porfirio Díaz, el país experimentó una transformación radical. Imagina a este líder observando los mapas, trazando líneas imaginarias que conectarían cada puerto, cada mina y cada ciudad importante con la frontera norte. Su visión era clara: atraer inversión extranjera a cualquier costo y convertir al país en una potencia comercial. Fue una época de fiebre constructora. Los rieles comenzaron a multiplicarse como venas en el cuerpo de un gigante sediento de progreso.
Capitales estadounidenses, británicos y franceses inundaron el territorio. De tener apenas unos cientos de kilómetros de vías, la red saltó a más de 20.000 kilómetros en un abrir y cerrar de ojos. Las locomotoras se volvieron más grandes, más veloces, más lujosas. Visualiza las estaciones de tren de aquella época, edificios majestuosos con techos altos, relojes inmensos, vitrales elegantes y andenes repletos de empresarios de traje impecable y sombreros de copa, cerrando tratos millonarios antes de abordar vagones adornados con madera fina y terciopelo. El tren trajo telégrafos, correos, electricidad y un boom económico sin precedentes. Se habían convertido en los amos absolutos del comercio. Pero detrás de todo gran imperio construido a toda prisa, siempre hay una sombra oscura. Mientras la élite brindaba con champán en los vagones comedor, miles de campesinos y obreros veían cómo sus tierras eran expropiadas para darle paso a la modernidad. El tren, que para unos era el símbolo máximo del éxito y la riqueza, para otros se convirtió en el rostro frío del despojo y la desigualdad. Las comunidades rurales veían pasar a la bestia de acero a lo lejos, sabiendo que esa abundancia nunca se detendría en sus puertas. La tensión en el aire se volvía insoportable. Habían construido la red de transporte más impresionante de América Latina, una verdadera obra maestra de la ingeniería y el capitalismo. Pero al mismo tiempo, habían creado una olla de presión social a punto de estallar. El contraste entre la riqueza desbordante de los vagones de primera clase y la miseria de quienes colocaban los durmientes bajo el sol abrasador no podía sostenerse para siempre. El coloso de hierro estaba a punto de enfrentarse a su prueba más sangrienta, y las mismas vías que trajeron la riqueza pronto transportarían la destrucción. ¿Qué pasa cuando el progreso le da la espalda a su propia gente? El calendario marca el año de 1910, y la olla de presión finalmente explota. Imagina el caos absoluto. La revolución estalla con una furia incontrolable, y de pronto, las majestuosas locomotoras que antes transportaban seda, plata y empresarios cambian drásticamente de pasajeros. Ahora, el tren es un arma de guerra. Visualiza las escenas, inmensas bestias de metal cubiertas de acero improvisado, avanzando lentamente por el desierto, repletas de hombres armados hasta los dientes, caballos relinchando en los furgones y mujeres valientes, conocidas como las Adelitas, cocinando en los techos de los vagones en pleno movimiento. Los trenes se convirtieron en el corazón táctico de la revolución. Quien controlaba las vías, controlaba el país. Pero la guerra no tiene piedad. Piensa en el sonido aterrador de la dinamita destrozando los puentes que costaron años de sudor construir. Imagina a las locomotoras siendo descarriladas intencionalmente, cayendo por barrancos en explosiones ensordecedoras de vapor y fuego. La red ferroviaria, que era el máximo orgullo de la nación, quedó hecha pedazos. Estaciones reducidas a cenizas, kilómetros de vías arrancadas de cuajo y una infraestructura en la ruina total. Cuando el humo de la guerra finalmente se disipó, el imperio de acero estaba de rodillas, herido de muerte y ahogado en deudas masivas. Pero de las cenizas siempre surgen nuevas oportunidades. La reconstrucción fue lenta, dolorosa, pero impulsada por un profundo sentido de pertenencia. Los trabajadores ferroviarios, aquellos que conocían cada tornillo y cada engranaje, se organizaron. Habían sangrado por esos trenes y ahora exigían que la riqueza que generaban se quedara en casa. Llegamos así al año de 1937, un momento cumbre en nuestra historia. El presidente Lázaro Cárdenas toma una decisión radical que hace temblar a los mercados internacionales. Expropia y nacionaliza la red entera. Nace así la gran empresa del Estado, Ferrocarriles Nacionales. Siente el orgullo de esa época. Los trenes ya no le pertenecían a inversionistas lejanos, eran del pueblo. Fue una época de renacimiento romántico, donde viajar en tren volvió a ser el gran pasatiempo de las familias, cruzando paisajes espectaculares, uniendo corazones y culturas a lo largo y ancho del mapa. El gigante había sanado sus heridas y parecía más fuerte que nunca bajo el control de su propia gente.
Parecía que el sueño de un sistema ferroviario eterno, público y próspero estaba finalmente consolidado. Pero en los negocios y en la historia, nada es para siempre. Una nueva amenaza, silenciosa y burocrática, comenzaba a oxidar las ruedas del imperio desde adentro. ¿Podría el gigante sobrevivir a la modernidad y a sus propios demonios internos? El tiempo no perdona, y la falta de visión a largo plazo puede destruir incluso a la empresa más gloriosa. Avanzamos hacia las últimas décadas del siglo XX. Lo que antes era un sistema eficiente y un orgullo nacional, poco a poco se fue transformando en un gigante lento, pesado y enfermo. Imagina las estaciones perdiendo su brillo, los vagones de pasajeros llenándose de óxido y los horarios volviéndose una simple sugerencia. La falta de inversión, la competencia feroz de las nuevas y rápidas carreteras y una burocracia asfixiante comenzaron a asfixiar a los ferrocarriles. El golpe de gracia llegó en el año de 1995. En medio de una crisis económica brutal, el gobierno tomó una decisión que rompió el corazón de millones: la privatización. El imperio fue fragmentado y vendido a corporaciones privadas. Y con ello llegó la noticia más triste: el fin de los trenes de pasajeros. Visualiza esa última partida. Las lágrimas de los maquinistas al tocar el silbato por última vez, las estaciones abandonadas, envueltas en un silencio sepulcral, convertidas en fantasmas de concreto donde el viento era el único pasajero. Parecía el final definitivo, la muerte de aquel sueño que comenzó en la selva veracruzana más de un siglo atrás. Pero espera, porque un imperio de esta magnitud no desaparece tan fácilmente, simplemente se transforma. Mientras los pasajeros dejaron de viajar, las máquinas de carga se volvieron más poderosas que nunca. Hoy en día, aunque no los veamos a diario, los trenes mueven el corazón económico del país. Imagina locomotoras ultramodernas arrastrando cientos de vagones con miles de toneladas de mercancía, cruzando el país día y noche, conectando fábricas, puertos y fronteras con una eficiencia brutal y silenciosa. Son los reyes indiscutibles de la logística moderna, operando en las sombras para mantener vivo el comercio internacional. Y la historia tiene una forma poética de cerrarse y volver a empezar. Hoy, el sonido del tren de pasajeros está volviendo a retumbar en el sur del país y en los cruces interoceánicos. Las vías se están reconstruyendo, demostrando que la serpiente de acero, aquel sueño imposible de los primeros visionarios, se niega a morir y sigue evolucionando, lista para llevar a la nación hacia una nueva era. Si esta increíble historia de resiliencia, innovación y superación te ha inspirado tanto como a mí, te invito a que te suscribas al canal y me dejes un buen like. Cuéntame en los comentarios si alguna vez tuviste la suerte de viajar en aquellos antiguos trenes de pasajeros o si te emociona la idea de volver a hacerlo. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos descubriendo los secretos de quienes construyeron el mundo que hoy conocemos. Hasta la próxima.